Hola chicos, buenos días. Yo soy el doctor Nelson. Les voy a hablar de este dibujo que es la membrana celular. Este dibujo lo he extraído del libro de Solomón. Lo van a encontrar en este libro. Es interesante este dibujo para mostrar las partes de manera general que constituyen la membrana celular. Muy bien. De manera general vamos a empezar mostrando los constituyentes de una membrana celular. Primero tenemos a esto que son la parte lipídica, ¿listo? Que son fosfolípidos que forman una doble capa, ¿no es cierto? Una doble capa lipídica. Tenemos la otra parte que son las proteínas que son estos dibujitos que parecen piedritas, ¿ya? Después tenemos los carbohidratos que son estos pintados de color verde, que parecen ramitas, podría decir, ¿no? Tenemos una parte externa a esto que sería el líquido extracelular y una parte interna a esto que sería el líquido intracelular. Sabiendo esas partes generales ya vamos a empezar a detallar cada segmento, estructura que constituye la membrana celular. Empezamos con lo que son los fosfolípidos, ¿ya? Estos fosfolípidos de la membrana celular le dan una característica. La membrana celular es anfipática. ¿Qué significa eso? Que la membrana celular tiene un extremo que tiene una carga polar y tiene otro extremo que tiene una carga apolar, ¿ya? El extremo polar está constituido por este segmento, es decir, estas bolitas, se podría decir, ¿no es cierto?, que constituyen parte del fosfolípido. Sería la parte polar que tiene relación con el agua, con el líquido extracelular y con el líquido intracelular. Por eso le dan la característica de hidrófila. ¿Ya? Hidro, agua, fila, atracción. O sea, es decir, esta parte tiene atracción por el agua, pero es por eso que está relacionado con el agua, ¿no? Al igual que en este lado. Muy bien, dilucidamos esta partecita. Todo este segmento que estoy redondeando sería el fosfolípido. El fosfolípido, como les había dicho, tiene una parte polar que está constituido por glicerol, que es un alcohol, ya, unido a un fosfato. ¿Listo? Y tiene una parte apolar que está constituido por ácidos grasos, ¿ya? Estos ácidos grasos son generalmente dos, ¿listo? Por eso en el esquema muestra dos colitas. Esos ácidos grasos son de dos tipos. El ácido graso de tipo saturado, que son los rectitos, y insaturado, que son los dobladitos, como aquí ven, ¿no? En este caso este sería el saturado y este sería el insaturado. ¿Ya? Por bioquímica sabemos que insaturado, ácido graso insaturado es un ácido graso que tiene dobles enlaces. Y en los puntos donde hay dobles enlaces hay curvatura del ácido graso. Listo. La parte hidrófoba, que serían los ácidos grasos, pues no tienen relación con el agua, es decir, escapan del agua. Hidro, agua, fobia, miedo, ¿no es cierto? Es por eso que se encuentran en la parte central de esta doble capa de lípidos fosfolípidos, ¿verdad? Muy bien, otro lípido que constituye parte de la membrana celular son las moléculas de colesterol, que serían estos pequeños segmentos rojitos. El colesterol en su mayor parte tiene una característica de tipo hidrófobo. Es por eso que la mayor parte de la estructura del colesterol se encuentra más en el lado hidrófobo, más lejos del agua del líquido extracelular y del líquido intracelular. Muy bien, hay algunas moléculas de colesterol que suelen estar asociados a un ácido graso, es decir, moléculas de colesterol esterificadas, y esas ya adquieren una característica anfipática, es decir, un segmento polar y un segmento apolar. Hay una característica que tienen estos lípidos de la membrana celular, es que le dan a la membrana celular un modelo denominado modelo de mosaico fluido. ¿Qué significa eso? Que estos fosfolípidos no se encuentran estáticos a nivel de la membrana celular, sino que se mueven. Este fosfolípido puede moverse en forma de mosaico y llegar a este segmento en cuestión de segundos. Y así con todos los fosfolípidos. Entonces, hay otra propiedad que tiene una célula que nunca está estática, siempre está dinámica. La temperatura corporal que nosotros tenemos, que es de 37 grados normal, facilita este movimiento. ¿Ya?
Entonces pasamos. La capa de fosfolípidos es doble, característica anfipática, un extremo hidrófobo, que sería esta parte, la parte polar, que está constituida por el glicerol y el fosfato, y una parte hidrófoba que se aleja del agua, que está constituida por los ácidos grasos, que son de dos tipos, saturados e insaturados, ¿no es cierto? Después nos vamos a la otra parte, que sería lo que es el colesterol. El colesterol también es un lípido de la membrana celular, que en algunas ocasiones estaría asociado a un ácido graso y sería colesterol esterificado, ¿ya? Pero la mayor parte de estos colesteroles se encuentran libres y en su mayor segmento son de tipo hidrófobo. Luego tenemos lo que es las proteínas que constituyen parte de la membrana celular. Las proteínas pueden ser de dos tipos. Pueden ser integrales o pueden ser de tipo periférico. Al decir integral significa que todas estas proteínas abarcan todo el espesor de la membrana celular, ¿ya? Y como proteínas periféricas, pues como su nombre lo indica, se encuentran en la periferia de la membrana celular. Estas proteínas no sabemos si son integrales o periféricas, ni estas tampoco. Aquí vemos una proteína integral, aquí una proteína periférica, ¿no? Muy bien. Hablamos de lo que es las proteínas integrales. Las proteínas integrales, como os había dicho, abarcan todo el espesor de la membrana celular. También tienen sus segmentos químicos. Por ejemplo, la parte central de la proteína integral tiene una característica. Está constituido por aminoácidos que tienen característica hidrófoba. Es por eso que se van aquí al medio, por su característica hidrófoba. Y la parte externa que tiene relación con el líquido extracelular, al igual que los fosfolípidos, tienen unas características, ¿no? Y la parte interna que tiene relación con el líquido intracelular, pues tiene la característica de ser hidrófilas, como aquí lo indica en esa definición, ¿no? Tiene relación con el agua, ¿no es cierto? Aquí vemos una proteína integral que tiene una estructura esquematizada de una cadena de ácidos unidos, ¿no es cierto? Que forma una hélice, como ustedes ven, ¿no es cierto? Es un tipo de estructura proteica que se denomina hélice alfa. También hay otra estructura proteica que se llama hoja beta plegada, que también se encuentra en otros tipos de proteínas, pero aquí, como vemos en el dibujo, tiene la característica de hélice alfa. Esta hélice alfa pues le da la característica a esta proteína integral para dejar pasar sustancias desde el líquido intracelular hasta el líquido extracelular o viceversa, dependiendo del tipo de transporte, ya sea transporte activo o transporte pasivo. Muy bien. Generalmente estas proteínas integrales sirven para dar paso a sustancias a través de la membrana celular o para conectar con receptores que serían proteínas periféricas dentro de la célula o fuera de la célula. Las proteínas periféricas básicamente tienen naturaleza hidrófila, es por eso que básicamente tienen relación más con el líquido intracelular o el líquido extracelular. Normalmente estas proteínas periféricas más tienen una función de recepción de señalizadores. ¿Listo? También pueden tener distintos tipos de estructura proteica, ya sea en hoja beta plegada, hélice alfa, dependiendo de la función que constituye. Muy bien. Otra estructura que forma parte de la membrana celular son los carbohidratos, que ustedes ven aquí en forma de ramitas. ¿Ya? Estos carbohidratos forman cadenas de carbohidratos que básicamente son hexosas, es decir, carbohidratos que tienen 6 carbonos en su estructura unidas por medio de enlaces y que forman este esquema, ¿no? Básicamente, estos carbohidratos de la membrana celular forman una estructura que se denomina glucocálix. En conjunto sería el glucocálix de estos carbohidratos. El glucocálix tiene una función de recepción, básicamente, de recepción y forman parte de los niveles generalmente extracelular. Después vamos a hablar de lo que es la asociación de los carbohidratos con los elementos que constituyen parte de la membrana celular. Cuando se asocia un carbohidrato con las proteínas, pues se denominan glucoproteínas o glicoproteínas. Las glucoproteínas, como su nombre indica, gluco, azúcar, proteína, pues están constituidas por la unión de esta cadena de carbohidratos con las proteínas. Después podemos hablar de lo que es los glucolípidos. Los glucolípidos son los carbohidratos receptores que se unen
a los fosfolípidos de membrana o al colesterol de membrana y forman gluco, que es azúcar, lípidos, que es lípido, ¿no es cierto? Muy bien, esto sería en relación a lo que es la estructura de la membrana celular de manera general.